Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hablar de los 7 tipos de plástico. Sabemos que el plástico es un derivado del petróleo y que hay varios tipos y está bueno saber cuáles son, que tengas herramientas para reconocerlos y diferenciarlos y saber que lo más importante es reducir. El plástico es un material degradable, biodegradable como se dice, pero este proceso llevará cientos de años. Probablemente algo de plástico que consumiste hoy o hace muchos años todavía sigue dando vueltas en el ambiente y vivirá cientos de años en él. Por eso es súper importante aprender a clasificarlos. Clasificación en origen se llama cuando hacemos esto de reconocer cuáles son, para mandarlos a reciclar. Importante recordar que nosotros no reciclamos, nosotros clasificamos. El plástico se biodegrada en micropartículas, lo que se conoce como microplástico, y esto afecta a muchos ecosistemas naturales. Y otro detalle importante para recordar sobre el plástico es que cada vez que pasa por un proceso de reciclaje va perdiendo propiedades. No pasa lo mismo con el vidrio o con el aluminio, que puede fundirse y volver a crearse. Por ejemplo, si era una botella, se funde y se vuelve a crear una botella. Con el plástico no siempre pasa eso, sino que va perdiendo propiedades y no es infinitamente reciclable tampoco. Existen 7 tipos de plástico y para reconocerlos vamos a tener que buscar en el envase o en el producto un triangulito y dentro va a estar el número. En algunos casos tenemos el número, en otros casos tenemos la sigla del tipo de plástico al que se refiere. El número que vamos a encontrar dentro del plástico o la sigla de abajo me indica qué tipo de material es, pero no indica si es reciclable o no. Tereftalato de polietileno es el PET. Es el plástico que puede venir cristal o color verde, como las botellas de Sprite, que están cambiando a ser transparentes ahora, porque si bien el plástico es súper reciclable, se les paga mejor a las personas que lo juntan, sobre todo en la calle, y es más rentable. Este es el plástico más reciclado en Uruguay. Polietileno de alta densidad, este es el plástico número 2 y se usa sobre todo para envases de productos de limpieza, para productos de limpieza del pelo también, y las tapitas. La particularidad de las tapitas es que al ser un material muy chiquito se pierden en la cadena y puede que no lleguen. En Uruguay tenemos un proyecto que se llama Tapitas Oportunidades y está bueno clasificarlas aparte y hacerlas llegar a este proyecto porque el dinero conseguido se destina a refugios para animales. Este material es 100% reciclable y se recicla en Uruguay. El número 3 son los plásticos de PVC, los caños de polivinilo. Estos casi no se recuperan, pero igual son muy resistentes y se usan para construcciones de casa, tubos de cañerías y ese tipo de cosas. El plástico número 4 es el polietileno de baja densidad y se usa sobre todo para bolsitas. También es reciclable. El plástico número 5 es el polipropileno y se usa para fabricar distintas cosas. Este, por ejemplo, es una tapa del frasco de café, estas son de aerosoles o también viene en versión de envoltorios, estas cosas ricas que nos gustan, también es reciclable. El polipropileno también viene en forma de telgopor, que es el polipropileno expandido. Este material se recicla bastante poco en Uruguay, pero ahora hay un emprendimiento, una empresa, dos en realidad, que se llaman Uruplac y Avaplas, que hacen madera plástica a partir de estos residuos. Importante que si, por ejemplo, nosotros que vivimos en Paysandú y yo tiro esta bandeja y se la lleva el camión de basura, va a terminar en el vertedero de acá y no va a llegar a reciclarse. Entonces, para que este material se recicle es importante descartarla como corresponde, por ejemplo, en los contenedores de Tu Envase Sirve, que es una cooperativa de trabajadores que clasifican y venden todos estos materiales a Montevideo. Y ahí sí este material puede llegar a reciclarse. El plástico número 6 es el poliestileno, se usa mucho para vajilla y el problema de esto es que son de un solo uso, entonces intentemos reducir, evitar sobre todo este tipo de generar este tipo de residuos, y también se encuentra en tapas o este tipo de productos también, dulce de leche y ese tipo de cosas. A veces no están identificados y son difíciles de reciclar. ¿Por qué? Porque estos adentro tienen el aluminio, que si no se separa correctamente el aluminio del plástico, se entorpecen los procesos de reciclaje y hasta se pueden romper las máquinas, por eso suele no reciclarse tanto. Es reciclable sí, pero no se recicla tanto. El plástico número 7 es otros, porque es una mezcla de distintos tipos de plástico. Podemos encontrar, por ejemplo, en este envoltorio de bombón, que encima tiene el aluminio del otro lado, así que es bastante probable que no se recicle. También viene en estos tipos de sachet o en estos tipos de productos. Por último, tenemos un montón de productos de plástico que no tienen número, que no podemos identificar qué tipos de plásticos son. En Uruguay, como les contaba con el proyecto de Uruplac y Avaplas,
la mayoría de estos se están reciclando. El único plástico que les podría decir que no se recicla es la cinta adhesiva. Así que a evitar de generar ese residuo. Antes de tirar algo o clasificarlo para reciclar, es importante verlo desde otra óptica y decir, capaz que esto es una perfecta bolsa para usarlo para otra cosa. Así que antes de descartar, reutilizar. Y como les decía al principio, lo más importante, reducir. Como consumidores nos sirve reconocer ese número y saber cuál es a la hora de estar en la góndola del supermercado, por ejemplo, y tener un producto u otro que elegir. Si sabemos que tiene el número 7, que es el que menos valor tiene, el que menos se recicla, el que es más difícil de que llegue a la planta de reciclaje al final, voy a elegir el otro, por ejemplo, un plástico número 1 o 2, que sé que en Uruguay, en este caso, tienen más reciclabilidad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal y no olvides de poner en comentarios si tenés alguna idea o alguna sugerencia o algún comentario sobre este video. ¡Chao!